Amigos de Divulgadores del Misterio, como podéis ver, nos encontramos en un enclave especial, El Escorial, a unos 50 kilómetros más o menos al noroeste de Madrid, con el monasterio de fondo. Ese monasterio que mandara construir Felipe II, el rey prudente, el monarca más poderoso de su época, allá en el siglo XVI. Y estamos aquí porque España, antaño un grandísimo imperio, tiene a sus espaldas mucha historia, y además de la buena. Sin embargo, a diferencia de otros países, sobre todo europeos, que han sabido ensalzar lo bueno que tenían, nos hemos dejado embaucar por una leyenda negra, posiblemente malintencionada y llena de tópicos, e inconscientemente hemos ocultado todo lo heroico, humanista y positivo que ha dibujado nuestro pasado en los más distintos ámbitos. Y de eso precisamente habla Javier Santamarta, politólogo, periodista y escritor, experto en protocolo y en ayuda humanitaria, en su reciente trabajo, Siempre tuvimos héroes, publicado por la editorial EDAF. Hola Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Divulgadores del Misterio. Hola David, vamos, para mí todo un placer y un honor. ¿Cómo surge este libro? Pues surge a raíz de darme cuenta, viajando y efectivamente trabajando en ayuda humanitaria, que el pozo que hemos tenido y hemos dejado a lo largo de toda la historia, soy un enamorado de la historia de siempre, luego no ha sido reconocido. Y no solamente ya reconocido, sino hasta conocido. Y claro, te das cuenta de eso, de la labor que hemos realizado a lo largo de todo el mundo, de historias que abarcan, en este caso en el libro he querido abarcar casi 1000 años de nuestra historia, de aspectos que están completamente abandonados, dejados, algunos episodios son más conocidos, otros no, pero no había nada o ningún libro que reflejara todo ese aporte de España al humanitarismo, basado sobre el humanismo también, que ha sido unos pilares que también España ha aportado al mundo entero y que lo teníamos dejado. Y así un poco así esta idea mía de plasmarla en esta aportación para que todo el mundo pues empezamos también a tener un justo orgullo, ¿no? de ser españoles y de lo que han hecho otros españoles antes que nosotros. Yo precisamente hacía referencia a esa leyenda negra que se nos ha puesto como un marchamo, ¿no? Ya desde, por supuesto, lo que es la conquista de América, la Inquisición, etcétera, etcétera. ¿Por qué permanece esa leyenda negra y no otra imagen de las muchas positivas que ha habido y que hablaremos a lo largo de la charla? Pues sobre todo porque nosotros mismos la hemos admitido como tal. El libro no quiere ir de leyenda rosa, no quiere ser una contraposición, no. Barbaridades hicimos todas, como todos los imperios, como todos los países. No hay un discurso por el cual digamos que hay un país maravilloso o que hay pueblos mejores o peores que otros, no. Las historias son complejas y a lo largo de la historia de la humanidad lo hemos podido ver en ejemplos buenos, malos, mediocres, medio pensionistas, de todo tipo y en todos los países. Sin embargo, en un momento dado en que efectivamente teníamos imperio y teníamos una fuerza, empieza y surge una leyenda negra por la cual otros países intentan minar, buscar que esa marca España pues estuviera pues siendo considerada lo peor de lo peor, ¿no? Y fomentar incluso pues hasta sublevaciones o aspectos que nos dieran una imagen eso de genocidas, de gente todo el rato pendiente, no sé, de una inquisición que nos obligaba a todo, y efectivamente ha habido mucho de eso, es cierto. Pero ¿qué pasa con la otra parte? Que sorprendentemente, una vez que dejamos de ser imperio, empezamos con ese 98ismo en donde nos dolía España y en donde estábamos, venga a darle vueltas al sepulcro del Cid, y nos quedamos en ese momento de transición con lo peor de nuestra historia. Y tras, yo creo que el periodo del siglo XX, con las guerras de África, con nuestra guerra civil, la última, yo creo que desde las tres guerras civiles del XIX, la última guerra carlista, y luego todo el periodo del franquismo, en donde a lo mejor se hizo una contrapeso con unas loas a esa parte del imperio y a esa parte de esa historia tan imperial, luego toda esa otra parte ha quedado como ideologizada, ha quedado olvidada, ha quedado al final con un marchamo que cualquier cosa, hasta efectivamente la conquista de América, se ha convertido
en algo en donde, en vez de ver toda la parte positiva que hubo, y no solamente la negativa, que obviamente la hubo como en cualquier conquista, como en cualquier imperio, no vamos a empezar aquí como los Monty Python, que ha hecho Roma por nosotros, pero es que podíamos dar esa misma imagen, hablando de Roma, que hablando de la monarquía hispánica, el imperio español y de lo que fue la aportación de España. Y no sé por qué nosotros hemos sido grandes culpables, porque sin embargo nosotros mismos somos los que incluso desde por ideología, por falsa creencia que pensar en algo positivo de España era también posicionarse de uno u otro lugar, pues ha dado pie al que al final, pues eso, somos lo peor del mundo, estamos muy dados al cilicio, a la autoflagelación, de una manera aberrante, ¿no? Yo creo que no se da en otro país del mundo. Ya. Precisamente con el tema de la conquista de América, uno de los grandes logros que sí que se puede hablar es de esos grandes exploradores españoles a lo largo y ancho del mundo. Y eso está ahí, y parte de lo que es la conquista de América, parte de ellos. Pero también yo creo que existe uno de esos topicazos, diríamos, que es lo de que siempre ha existido de que nunca, por ejemplo, se invierte en ciencia en España. Y eso precisamente, y más, ya estamos hablando de aquella época, del siglo, por ejemplo, XVI, era precisamente todo lo contrario. En España se ha invertido mucho en ciencia, ¿no es así? No, muchísimo. De hecho, la ciencia moderna surge en la Escuela de Salamanca, que además la Universidad de Salamanca está ahora mismo celebrando el 8º centenario. Es un lugar donde no solamente ya los aspectos también jurídicos, con su aportación, con el derecho internacional humanitario, sino que la misma ciencia, bueno, los trabajos de Galileo, de Newton, hubieran sido imposibles sin los trabajos de un dominico, de un segoviano, Domingo de Soto, que es en el fondo el padre de la ciencia moderna, y mucha de la parte de la ciencia moderna se empieza a trabajar en España. ¿Por qué? Porque precisamente somos imperio. Al ser imperio se hace no solamente una labor de conquista, sino de conquista y exploración. Para eso hace falta conocimientos, medios, que va a llevar incluso a los aspectos de ingeniería, navales, que va a llevar a expediciones, bueno, pues no solamente la del Cano, que dentro de nada va a ser el centenario también, sino incluso la de Legazpi, la de Urdaneta, con lo que va a suponer el tornaviaje. Y todo esto va a llevar a un conocimiento en ciencia, en botánica, en farmacopea. Felipe II fue un auténtico coleccionista de libros, y de hecho venir a San Lorenzo del Escorial, al monasterio del Escorial, y no ver la biblioteca, digamos, es casi lo primero que hay que ver, porque es una de las mayores cosas que han existido y estamos hablando de eso, de 1500, cuando estamos hablando de 1580, y que tenemos aquí, claro, una de las bibliotecas con el conocimiento y con la inversión en científicos, en ingenieros, en lo mejor de lo mejor. O sea, que había ese oscurantismo de la Iglesia. ¿Qué pasa? Que en Inglaterra, que para colmo el propio rey se considera cabeza de la Iglesia, no la había, que calvinistas, luteranos, los holandeses no tenían con su concepto de Iglesia. Por supuesto que la ha habido, el puritanismo en Norteamérica. La Iglesia siempre ha estado presente, es verdad, pero sin embargo en España también ha fomentado que muchos, precisamente, incluso de esta escuela de Salamanca, la mayoría eran dominicos, eran franciscanos, en fin, luego lo que supuso la Compañía de Jesús para la educación, también hay partes buenas que tendríamos que ver. Precisamente hablando de educación, fue en el siglo XVI cuando se crean las primeras universidades y hospitales en América, y no precisamente en América del Norte, ¿no? Porque No, no. Oxford, bueno, no Oxford, la primera universidad norteamericana, Harvard, es en 1680, creo. Sí, o sea, En cambio, en Centroamérica, en Nueva España, etcétera, etcétera, hay una política donde se crean un montón de universidades para todos, no solo sí, para para los todos. O españoles. sea, en primer momento de la conquista, o sea, empieza a haber universidades, o sea, en lo que es Santo Domingo, en México, en la Nueva España, en Perú, pero además un número de universidades que empieza a ser para todos, no solamente es para esos conquistadores que están ahí, no, es para la población criolla también que está surgiendo, la población indígena, porque en el fondo van a ser considerados también súbditos de la corona, y por tanto tienen los derechos y obligaciones de la misma. Hay un fomento dado bueno,
bibliotecas, librerías, la imprenta de México que se hizo, eso no se ha dado en ningún otro país. O sea, cuando han llegado otros imperios no se ha dedicado a hacer efectivamente universidades, nada más y nada menos que universidades en el primer siglo XVI, hospitales e imprenta, en un momento dado en el que en otros lugares estaba pensando solamente eso, en el aspecto comercial más puro y duro, mientras que España estaba haciendo una labor muy romana. O sea, sí, sí, aquí hay que hacer, pero también hay que hacer eso. Algo que sea el heredero del pensamiento del humanismo cristiano, grecolatino, que aporta España a todo bueno, a todo un continente, pero desde el norte hasta el sur. Bueno, pues precisamente vamos, si te parece, a ver esa selección de episodios y de personajes que tú has realizado en el libro y de todas sus aportaciones significativas. Si precisamente una de las grandes lacras de esa leyenda negra precisamente es el periodo de la Inquisición. Y ahí tú planteas un personaje muy importante que era el inquisidor general Alonso de Salazar y Frías, porque cuando pensamos que en España hubo la gran matanza, la gran Inquisición, nos encontramos otra realidad, que realmente la Inquisición no fue un producto especialmente sanguinario en España, y sí en otros grandes países de Europa. De hecho, la Inquisición tiene origen francés, ni siquiera tampoco es español. Claro, se habla siempre efectivamente de la Inquisición española por haber sido la más devastadora o aparentemente la más salvaje en todo. Para nada. Es verdad que en el mundo protestante no tenía Inquisición, pero tenían, bueno, hasta en el Reino Unido tenían un perseguidor general de brujas. O sea, una cosa diciendo, oiga, pero un puesto específico para cazar brujas. Eso ni siquiera, digamos, en los momentos peores en lo más extremista de la Inquisición a nadie se le ocurrió ese tipo de cosas. De hecho, existiendo efectivamente aberraciones que se hicieron e inquisidores que trabajaban con un concepto absolutamente, pues eso, medievalista de lo que podía ser la Biblia y el conocer esto, hubo otros que surgen de la misma Inquisición, como este Alonso de Salazar, que venía de familia de inquisidores, dominico, que él dice, bueno, esto es aberrante, esto no, el tema de esto de la persecución de las brujas es algo que hay que estudiar bien, porque esto es tan absurdo que hasta él decía que dice que es que hasta para el propio diablo le parecería, vamos, chusco de lo que se está hablando. Y gracias a la labor, tras el proceso de Logroño, con las famosas brujas las brujas de Zugarramurdi, que además para colmo esa persecución la inicia también un francés y un inquisidor francés, se da cuenta de que esto no tiene que cambiar y estudia todo aquello y lo ve es que efectivamente no tiene que ver nada con el diablo ni con nada así, más allá de histerias, de miedos y de leyendas mal llevadas. Y gracias a la labor de este hombre, en España es el primer lugar del mundo donde se deja ya, además de manera oficial, la propia Santa Inquisición, la Suprema de la Inquisición acepta el informe, el gran informe que hace Alonso de Salazar y, por supuesto, el tema de las brujas ya se olvida. O sea, mientras que en otros países, como en Suiza, como en Francia, como en Estados Unidos, como se vio, vamos, lo que era Alemania, por supuestísimo. Bueno, Estados Unidos no me estoy refiriendo todavía, porque sigue siendo Nueva Inglaterra, con Salem, que todo el mundo lo conoce, y hasta hacen grandes películas, y hasta, no sé, es que es increíble. Hasta de las partes negativas ellos saben sacar un partido que nosotros no hacemos, ¿no? Nosotros siempre nos vemos a esa Inquisición, que además incluso hasta las cifras de la mortandad que produjo con herejes y los aspectos heréticos están más que comprobadas, porque España además hemos sido un país de los primeros burocráticos en lo cual estaba reflejado absolutamente todo y nos sorprendería ver que efectivamente incluso en propio Alemania, vamos, nos multiplica en salvajismo, que esto no es una carrera a ver quién lo hizo peor, pero que efectivamente no es que no fuimos ni con mucho, no los peores de los peores, sino que fuimos incluso la iniciativa para acabar con las aberraciones como las persecuciones y los juicios contra las brujas. De hecho, bueno, fue esa, digamos, entre comillas, Inquisición que hubo, ese proceso inquisitorial que hubo en Alemania fue tremendamente más sanguinario que en España, Sí, ¿no? absolutamente, o sea, pero bueno, es que hay episodios en la historia de otros países que si hubiera ocurrido en España, yo no sé, no sé, estaríamos ya, yo simplemente imagino lo que fue la noche de San Bartolomé, con la lucha contra los hugonotes, en una noche la de miles de muertos que hubo, en una aberración también que se produjo por una cuestión de religión y de fe,
que vamos, si la llegamos a hacer nosotros, ya no nos quitamos ese San Benito, y nunca mejor dicho, o sea, en la vida. Y los procesos inquisitoriales, eso, en Francia o en Suiza, que siempre pensamos que es un país también de lo más, vamos, que siempre han sido de lo más democráticos y maravillosos y tal, bueno, fueron aberrantes, pero aberrantes además con procesos contra niños, los propios padres teniendo que delatar a sus hijos, dándoles al tormento, una locura. O sea, eso no ocurrió nunca en España. Otra de las grandes aportaciones culturales y culturales con letras mayúsculas, me estoy refiriendo, que tuvo lugar en España es la Escuela de Traductores de Toledo. Gracias a esa escuela, precisamente, hay muchos grandes libros, pensadores, etcétera, que vieron la luz, sobre todo a Occidente. Sin esa escuela de traductores, muchos de los grandes autores de la época griega y, por Sí, sí, todo supuesto, el pues conocimiento grecorromano. época de una cultura musulmana, no los habríamos conocido. En efecto, todo ese pensamiento grecolatino se había perdido. Se había perdido en Occidente a raíz de las invasiones bárbaras, todo ese conocimiento que sabemos que nos venía de la filosofía de aquella filosofía de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, en fin, los escritos y recogidos por ellos, como los pensamientos de Roma y de todo ese conocimiento, pues es verdad que estaba en ese Mediterráneo, en esa biblioteca de Alejandría, que finalmente acabará yendo, en las escuelas de Bagdad y de Damasco, y los diferentes emperadores nuevos van a acabar con ese pensamiento que se fue perdiendo casi definitivamente en todo lo que era el occidente, y gracias a las invasiones árabes, las invasiones que vienen de Bagdad y de Damasco, no estamos hablando porque claro, hablar de la invasión árabe es una invasión que se produjo realmente en muchos episodios y con diferentes también pueblos de tipo árabe, no solamente árabe, del norte del Rif, esas cosas. Bueno, al final se van a establecer aquí en España. Claro, esos grandes conocimientos aristotélicos y los conocimientos también sobre la astronomía, sobre la medicina, sobre la ciencia, iban a estar en copias árabes. Con lo cual, mientras que en el resto de Europa ese conocimiento ya se había perdido por completo, y además toda la zona árabe ya y con las invasiones había quedado bajo ese dominio, tras la conquista de Toledo, esa ciudad que empezó a ser realmente de las tres culturas cuando pasa a poder cristiano, porque es en ese momento donde a alguien se le va a ocurrir, dice, bueno, y este conocimiento que tenemos, ¿por qué no lo aprovechamos y lo pasamos a la lengua vehicular, en este caso el latín? Se va a utilizar efectivamente también a todos a los directores de las madrasas, a los sefardíes. El papel de los sefarditas va a ser fundamental, de los judíos españoles, que en el fondo sefarat es lo que significa España, para hacer un acopio de toda esa información y con la utilización de los monjes, con algunos de Cluny, en fin, de varias órdenes religiosas, empezarán a hacer esas copias en un sistema de traducción, a veces a tres bandas, pasándolo al árabe, al sefarat, al sefardí, al judío, de ahí al latín. A partir de Alfonso X incluso se empezará a hacer a lengua romance, porque la lengua romance, la lengua castellana, empezará a tener una predominancia para convertirla también en la lengua del reino y la lengua oficial, pero claro, eso va a ser tan importante que, claro, como van a hacerse esas copias en esa lengua en ese momento dado común para toda Europa, como sigue siendo el latín, van a llevar a que monjes de toda parte de Europa, de Francia, de Italia, de Inglaterra, se vuelvan con esas copias a esos estudios generales que empezarán a surgir y que va a ser la base de las universidades, y en la recuperación de todo ese pensamiento grecolatino. Vamos, toda la base de nuestra cultura será gracias a esa alianza de civilizaciones a raíz de la toma de Toledo por Alfonso VI, y a raíz, efectivamente, ya luego con el impulso definitivo de Alfonso X, para ser un regalo ya efectivamente, sí que de España para el mundo, porque fue la auténtica recuperación, gracias a las copias árabes, curiosamente, que habían quedado en España. Precisamente también dentro de esa parte viajera y de exploración y de búsqueda del conocimiento a la que hacíamos referencia, hay algunas expediciones que, pues, por ejemplo, no tienen nada que envidiar a otras que han pasado a los anales de la historia como grandes expediciones. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo la expedición Malaspina,
que, bueno, no se han tenido mucho en cuenta, incluso en nuestro propio país, ¿no? Siendo una de las grandes expediciones de la historia, o incluso también la expedición que realizó Javier Balmis al otro lado del Océano Atlántico, ¿no? Háblanos un poquitín de esa aportación tanto de la expedición Malespina como de Balmis. No, las expediciones, lo que hablamos, científicas, era una realidad, insisto, ya desde tiempos ya de Felipe II, para encontrar pues eso, aspectos botánicos que fueran aprovechados por eso incluso además las farmacias reales, podemos encontrar las mejores farmacias reales, tanto la que está en el Palacio Real de Madrid, mal llamado siempre Palacio de Oriente, no es el Palacio de Oriente, es la Plaza de Oriente, donde está nuestro Palacio Real, y cualquier palacio de la Granja, y por supuesto el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que también era palacio, tiene también unas farmacias magníficas, pero farmacias que suponía eso, era la utilización de la botánica para la ciencia y para el aprovechamiento de aspectos de salud, y eso se fue buscando y a lo largo de toda América, y empezaron, claro, una vez que ya además dominábamos el Pacífico, ya se llamaba el lago español, pues había unas expediciones mucho antes que el Beagle y muchos aspectos antes de Darwin, ya hacíamos esas expediciones en búsqueda de flora, de fauna, de conocimientos y de exploración, que era vamos, que sin ellos hubieran sido impensable muchas de las expediciones posteriores, o como las de James Cook, también tan conocida, y sin embargo, insisto, las nuestras no las conocemos. Gracias a esto y a esa globalización, de hecho la primera moneda global en el mundo, pues es el Real de A8, el columnario, que de hecho incluso tengo ahí un ejemplar real de una ceca de México, luego te la enseñaré, que incluso marca lo que es el símbolo del dólar por las dos columnas de Hércules, que es lo que está en ese símbolo de dólar que todos conocemos. Fue el primer Bitcoin, vamos, la primera moneda real, o sea, era la moneda con la que se pagaba a lo largo de todo el mundo. O sea, era una moneda global, y tan global fue entonces nuestro imperio que, claro, incluso la realidad de aspectos como, bueno, pues lo que ocurrió con las epidemias, como tan terrible que la viruela, que es algo que, bueno, ha atacado a la humanidad desde los tiempos de Grecia y de Roma. O sea, es algo que ha seguido incluso azotando Europa tras el descubrimiento por Jenner de un inglés que descubre esta vacuna de la viruela. Es verdad que, claro, llevarla a todos los recónditos lugares de este imperio que era mundial, pues era una labor complicada. Y la expedición Balmis fue la primera expedición filantrópica, la primera expedición sanitaria que se hizo en el mundo, y además fue a tan nivel global que se logró llevar, y eso, bueno, ahí se cuenta en el libro de una manera que hoy sería impensable, de una manera absolutamente políticamente incorrecta. Estamos hablando de una época en que efectivamente se está descubriendo en 1796 la vacuna, estamos en el finales del siglo XVIII, del XIX, cómo llevar sin aspectos contenedores específicos para llevar una vacuna, que cuando se intentaba, evidentemente la vacuna ya no llegaba destruida, no había congeladores, no había termos, no había ningún otro sistema. Bueno, pues al final no solamente es que llegó y se desarrolló esa vacuna mediante esta expedición filantrópica, que junto también con Javier Salvañí y Balmis, la llevaron desde el norte a San Francisco, pues, no dejaba de ser San Francisco y Nuestra Señora de los Ángeles, también en territorio español, hasta la Tierra del Fuego, pero incluso llevarla hasta Filipinas, llevarla hasta Cantón, llevarla hasta la China, donde curiosamente los ingleses que estaban ahí en esas zonas pues no quisieron hacer uso de algo que empezamos a llevar por todo el mundo, y de una manera además completamente altruista. O sea, ahí incluso el impulso de la corona fue muy importante. Un rey que no es muy querido por nosotros en general, Carlos IV, era conocedor porque además la viruela había afectado a su familia de una manera muy, muy, muy directa, y fue uno de los que dio efectivamente ese impulso para que se llevara a cabo algo y fuera repartido y distribuido esa vacuna, y de una manera pues eso, filantrópica, vamos, antes que pudiéramos imaginar, ¿no? Digo, en principio Y además la idea para acometer ese hito, ¿no? de llevar esa vacuna al otro lado del océano y salvar millones de vidas allí en toda América. También hay otros, hablando de otros grandes personajes, luego están los que descubren o realizan, digamos, una especie de descubrimientos tecnológicos que aportan gran tranquilidad, quitan dolor,
al mundo, y en especial, evidentemente, me estoy refiriendo al ser humano, ¿no? Y uno de estos personajes era Fidel Pagués, que, bueno, pues aquí le conocemos por otros inventos, pero no, sin embargo, por ser el descubridor de lo que es la inyección, la epidural. La anestesia epidural, sí. Fidel Pagés era un médico ostense, bueno, era un médico militar, él hizo su carrera militar y estaba dentro del cuerpo de sanidad militar. Y bueno, pues le tocó el destino, pues, pues nada más y nada menos que la guerra del Rif, ¿no? Esa guerra terrible de principios del siglo XX, en donde, bueno, cualquier guerra es dura, ¿no? Pero ahí, pues, el combate era muy cuerpo a cuerpo, los sistemas también sanitarios todavía estaban muy en mantillas, en una zona muy complicada, además, también de mantener la asepsia, los sistemas sanitarios, los hospitales estaban en unas condiciones muy, muy malas, y él realmente hizo una labor de trabajo para que esos hospitales, luego lo que eran los hospitales Docker, todo en Melilla, para que estuviera en una situación de guerra como la que hubo, no solamente la primera la de Guerrero, luego que fue la guerra de Melilla posterior, con todo lo que supuso, pues estuvieran adecuados y perfectamente preparados para hacer una labor, bueno, desgraciada, porque es curar soldados, es una guerra, pero que él pensaba y que había que hacer también de alguna manera que fuera también lo más humanitariamente posible para que esos soldados que habían sufrido, bueno, las heridas que producían las balas explosivas, las llamadas balas Dum Dum, eran tremendas. No solamente eso, las que se producían incluso por las armas de las terribles gumías que portaban los rifeños. En fin, hacer y preparar unas operaciones en unas situaciones muy básicas, con el cloroformo, el éter, con una única posibilidad, que a veces, claro, aplicar el cloroformo y el éter, si lo haces mal, literalmente matas a la persona. Pues él empezó a trabajar con lo que él llamaba la anestesia metamérica, que era dar una punzada, de tal manera que llegar hasta un punto en la médula en que quedara esa zona dormida, adormilada, anestesiada, y se pudiera al mismo tiempo hacer una operación mucho más fácil teniendo a la persona también consciente y sabiendo lo que podía hacer. Bueno, en el fondo esto es lo que efectivamente hoy conocemos como la anestesia epidural, lo que conocemos como anestesia epidural, y que ha sido y que es tan conocida en el mundo entero, que para colmo se lo quiso apropiar un italiano y finalmente se ha descubierto que este Fidel Pagés, que desgraciadamente murió muy joven en un accidente de tráfico, y no sabemos realmente hasta qué punto hubiera llegado Fidel Pagés. Yo creo que incluso hasta un premio Nobel, hubiéramos tenido otro premio Nobel de Medicina, estoy convencido, porque en tan poco espacio de tiempo, todo lo que hizo por la medicina, las aportaciones, lo que estaba haciendo además con la revista que fundó junto con De la Mata. Fue un personaje que fue de estas pérdidas terribles en la historia por un accidente tan absurdo como es un accidente de coche, y estamos hablando de que no habían llegado ni siquiera a los años 30, nos aportó y nos quitó un personaje, bueno, que simplemente ya con ese logro de la anestesia epidural, en fin, cuántas mujeres y cuántas personas que incluso en fin, han tenido esa posibilidad de ser operados mediante un sistema que tenía que tener el reconocimiento que todavía aún no tiene, ¿no? O sea, tiene que tener una calle en Madrid, o sea, apenas Sí. tiene una pobre calle Huesca, y ya digo, y apenas un reconocimiento mundial como el que merecería. Un reconocimiento que sí que tuvo en parte nuestro premio Nobel con el tema de la medicina, Ramón y Cajal, pero que en España apenas se le ha valorado, cuando es el padre de la neurobiología en el mundo, ¿no? Sí, y además con una capacidad, unos medios él tenía que hacer, claro, las dibujaba, lo que veía, cuando los presentaba incluso en Londres, en otros sitios, se creían que se lo estaba inventando. O sea, decían, "Oiga, ¿esto cómo puede usted hacer estas cosas?". O sea, siempre es verdad que en los últimos tiempos la carencia de medios, porque hemos ido menguando nuestras capacidades y en nuestras posibilidades, pues ha hecho que tengamos grandes personajes, a veces con unos medios inimaginables. En otros países yo creo que no hubieran llegado a ello, o hubieran llegado con, vamos, pero no con los medios que, por ejemplo, tuvo Ramón y Cajal para descubrir lo que hizo. Y bueno, en la neurocirugía y la neurociencia, bueno, está al nivel de Einstein, en otras ramas de la ciencia. De hecho, muchos investigadores
Y no estamos hablando evidentemente españoles, ¿no? Sino norteamericanos, ingleses, grandes figuras, números unos mundiales, lo comparan en cuanto a prestigio y a descubrimiento al mismísimo Einstein, como tú apuntabas. Está en ese mismo nivel. O sea, el reconocimiento internacional, siempre nos ha llegado un reconocimiento internacional mayor, y hay varios personajes que le ha ocurrido también y salen en el libro, que han tenido un reconocimiento antes internacionalmente o de otros países que en que en nuestra propia España. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Al menos aquí, ¿no? También hay otros grandes genios, inventores, en los que hablas en el libro con mayor o menor extensión, ¿no? Manuel Jalón, por ejemplo, ¿no? Que es, Sí, Manuel Jalón, pues bueno, todo el mundo lo conocemos a este Logroñés universal por ser el inventor de la fregona, pero nadie se acuerda que efectivamente las jeringuillas desechables y las agujas desechables, o sea, él fue el inventor de ellas. Y no tuvo el reconocimiento, al menos, mira, con esto sí que es verdad que algo de dinero sí que sacó, pero es verdad que siempre nos quedamos con la parte más chusca de nuestra historia y no con la parte interesante que también hay, ¿no? O sea, que sí, que inventamos el chupa chups, el futbolín y todo lo que sea con un palito lo hacemos muy bien, pero también hacemos otras muchas cosas y este es el ejemplo más claro de lo que pasaba a Jalón. E igual que gracias a un español, bueno, pues se consiguió, como quien dice, ir al espacio e ir físicamente al espacio. No estamos hablando de la tecnología, digamos, informática, sino precisamente de lo que podía ser una escafandra estratosférica. Vamos, todo el traje, el primer traje espacial, los trajes espaciales y tal, lo hace un español, o sea, pero décadas antes de que se pensáramos que Armstrong pudiera llegar a la Luna. O sea, pues es que incluso hasta el primer libro electrónico, el primer ebook o e-reader, lo hizo también una española, una maestra. En fin, ingenieros bueno, ingenieros hemos tenido desde Juan Turriano, con los ingenios que hubo también en la época de los Austrias, hasta ingenieros que hoy en día... Isaac Peral, Ricardo de la Cierva, por ejemplo, ¿no? Grandes inventores, ¿no? Claro, o sea, hemos tenido, muchos de ellos además eran ingenieros militares, que aportaban, bueno, pero bueno, militares, civiles, da igual, porque la capacidad inventiva que ha tenido España ha sido Torres Quevedo, precisamente. Pues no, lo más que llegan es a lo mejor a tener una calle y a lo mejor saber más o menos localizar. Y de Torres Quevedo, me suena algo. Bueno, quien sí que tiene una calle también, Jorge Juan. Jorge Juan, que además fue los cálculos que Newton hizo acerca del achatamiento de la Tierra, bueno, gracias a Jorge Juan, que es una figura, bueno, Jorge Juan es una figura en sí misma, ese vale para hacer novelas, porque además era espía, era ingeniero, era marino, la Armada y la modernidad de la Armada, en fin, no, era un antes y un después también de este personaje como era Jorge Juan. Y sí, efectivamente, hay una calle más o menos conocida, sobre todo para los de Madrid, pero no todo lo que supuso las inventivas y las novedades y toda la capacidad de lo que, gracias a un genio como el de Jorge Juan, las capacidades militares y navales. Hasta ahora nos hemos estado refiriendo a ese ingenio, a esa creación, a esa exploración, pero hay otra parte de la que tú hablas ampliamente y además dices como ese subtítulo del libro, ¿no? La impagable aportación de España al humanitarismo, y es precisamente el gran trabajo que se ha hecho de las misiones humanitarias en España a lo largo de la historia. Sí, las misiones humanitarias, bueno, España siempre ha estado efectivamente, como hablábamos, involucrado, porque además no entendíamos el imperio de una manera colonial, me gusta o no, que no, insisto, que no quiere decir que no hubiera ni colonos, ni gente que utilizó a la población local, a los indígenas, a las naturales así, para esclavizarlos y hacer salvajadas. Pero eso también ocurría en la propia España, en la propia Inglaterra. En fin, si alguien quiere ver lo que es la esclavitud, que se lea un poco a Dickens, que lea un poco lo que era la realidad de esa época victoriana, que todos creemos que es magnífica. Sí, o incluso en la isla, en la Española, cuando con los barcos negreros se piensa que los españoles hicieron la gran maldad, cuando luego fue cuando se partió la isla y estaban los franceses, que ahí sí que vino la parte absolutamente negativa y mortal. Entonces, el humanitarismo ha ido muy relacionado porque, en el fondo, éramos un imperio, insisto, romano, provincial, en donde se creaban cosas y se creaban estructuras, y se creaban hospitales, y
cuando incluso luego posteriormente las misiones de paz o las misiones humanitarias realizadas por nuestros ejércitos, pues han sido, bueno, espectaculares, porque han tenido que ir a las guerras, han tenido que estar en conflictos, han entrado en ellos, pero también en un momento dado, si han tenido que hacer una labor netamente humanitaria, pues la han realizado y la han llevado a cabo. Y una de ellas, pues la primera moderna, fue la que se hizo en la guerra de Vietnam, que todo el mundo pues olvida o no conoce que nosotros estuvimos ahí, es verdad que de una manera escasa y presencial por parte de la sanidad militar española, con unos médicos militares que llevaron a cabo una labor tan espectacular que de hecho es la única misión, porque ahí hubo misiones evidentemente médicas de muchos países, norteamericanos, ingleses, bueno, fue la única misión que no tuvo una sola baja. O sea, le pronosticaban los veteranos de Vietnam, los que estaban ahí, que además a los militares, a los sanitarios, a los médicos militares, eran los primeros que te disparaban. Claro, si acabas con los médicos, puedes crear más problema que si tienen un puesto de avanzada. Y los sanitarios eran un blanco fácil. Bueno, pues pensaban efectivamente que el cálculo es que, vamos, ni la mitad volverían. Pues volvieron todos en los diferentes reemplazos, fueron reemplazándose, fueron viniendo nuevos y fueron además reconocidos tanto por el ejército norteamericano, por el ejército vietnamita y incluso por el Vietcong, por los propios enemigos, porque la labor que hizo los españoles allí les tenía a todo el mundo maravillado. O sea, cosas que además he tenido pues la suerte incluso de hablar con el que a aquel momento dado era teniente médico, que hoy es general retirado, Velázquez, Antonio Velázquez, el general Velázquez. Ellos fueron ahí porque, recuerdo cuando hablé con él y nos comentaba, dice, a nosotros nos mandaron que estar allí y allí que nos fuimos, fue muy duro, pero fue una labor que les aportó también en fin, una satisfacción personal por el deber cumplido y sobre todo por ver que el reconocimiento incluso llegó a que ahí hubo calles y plazas, puentes en honor a España. La palabra España en vietnamita, Taibaña o Taibañá, resultaba ser la palabra vamos, como contraseña para poder estar como salvaguarda, como un salvoconducto por la labor que hicieron, ya digo, reconocido incluso por eso, por todas las facciones enfrentadas, o sea, hasta por el enemigo en sí, que hasta cuando una vez que se vieron involucrados en un fuego bajo mortero, pues fueron a pedirle disculpas, perdón, que hombre, no hace falta que se les disculpe, estamos en guerra, ya entendemos que esto es una cosa, ya, pero es que ustedes están haciendo una labor muy buena, y una labor tan buena que ahí nadie preguntaba a quién venía, si era de Vietnam, o del Vietnam, o del Vietcong. Eran gente que necesitaba en ese momento dado ser ayudada de manera humanitaria y así se llevó a cabo. Y eso es algo que luego ha seguido haciendo en las misiones internacionales el ejército, en misiones como en Bosnia y Herzegovina, como en el Líbano actualmente, como en Afganistán o hasta como en Irak, donde la gente venía desde Bagdad a la zona de Diguanilla, donde estaba la Bucanfrío de Galicia, a que los españoles les echaran una mano. Hemos tenido ese reconocimiento que nosotros mismos nos ha faltado dárselo a tantos militares en misiones humanitarias y en misiones de paz y en misiones de combate, porque también los militares han combatido, ¿eh? O sea, no han estado solamente repartiendo aspirinas, aunque unos han querido por un momento dado dar esa visión del buen ejército o hacer que nada más parezca que efectivamente no éramos un ejército de combate. Hemos un ejército de combate, pero también un ejército con una capacidad humanitaria muy por encima de la media de otras fuerzas armadas occidentales. Aunque sea retrocediendo un poquitín en el tiempo, antes has mencionado la guerra del Rif a lo largo de la charla y precisamente ahí había una dama enfermera, porque estamos hablando de militares, de ejércitos, de hombres y también de grandes mujeres, como esta dama enfermera que era la duquesa de la Victoria, ¿no? El que hizo, que hizo ahí una gran labor. Cuéntanos un poquitín. Sí, la reina Victoria Eugenia, estaba muy involucrada con la Cruz Roja, todo el movimiento de la Cruz Roja, y no es casual incluso que el Hospital de la Cruz Roja en Madrid está en la calle Reina Victoria. Y también está ahí el Hospital de San José y Santa Adela, donde tuvo tanto que ver esta mujer, esta dama aristocrática, estamos hablando de eso, de Carmen Angolotti y Mesa, duquesa de la Victoria, y muy allegada además, muy cercana a la reina, con lo cual tuvo la plena confianza para que en un momento dado fueran a ayudar y a organizar toda la situación también, lo que hablábamos, sanitaria y médica, a Melilla.
y junto con otro grupo de damas de la alta aristocracia y de la alta burguesía madrileña, pues marcharon, los Merri del Mal, en fin, con nombres más que conocidos, a una situación de guerra abierta, y ahí que estuvieron, bueno, llevando a cabo una labor que hasta alguien tan a las antípodas como puede ser de un aristócrata y de una persona de esta condición y monárquica, como era Indalecio Prieto, bueno, pues hizo un alegato en plenas Cortes de la labor que Carmen Angolotti, que la duquesa de Victoria, estaba haciendo junto con ese grupo de damas enfermeras, sin preocuparse de si estaban de alta cuna o de baja cuna. Ahí no había además un sistema en el que premiara a los oficiales o a los mandos de los soldados. De hecho, se encargó mucho precisamente de la Carmen Angolotti de que ahí hubiera un tratamiento para todos igual, que ahí no importaba más que efectivamente gente que venía del frente, venía del combate, venían destrozados, y había que organizar aquello, preparar aquello de una manera en que hubiera un sistema salubre para dar y preparar esas zonas que luego se convierten en hospitales, que luego, bueno, incluso su labor y su experiencia, ya tanto en Madrid, y además acabó siendo efectivamente jefa de la Cruz Roja madrileña, en hospitales como el de San José Santa Adela, para organizar aquello de una manera también de una gestión de hospitalaria, vamos, modélica y a unos altos niveles. Es un personaje que además tiene un reconocimiento en Melilla, tiene sus estatuas en Melilla, tiene una estatua también precisamente en la calle Reina Victoria, y que la gente se cree que es de alguna enfermedad desconocida, alguna monja, porque esos trajes de damas de la Cruz Roja pues un poco despistan, y es eso, nada más y nada menos que esta aristócrata que no se le cayeron los anillos. Lo mejor que podemos hablar de esa aristocracia es aristos, ¿no? Entendido etimológicamente lo que significa en griego, ¿no? De ser los mejores, y fueron los mejores para dar lo mejor de sí mismos para todos aquellos que estaban dando también lo mejor de sí, que era su propia vida, como aquellos soldados españoles en aquellas guerras del Rif y de Melilla. Javier, no me gustaría terminar esta charla sin hablar precisamente de un tema para mí fundamental y que marca un punto de inflexión porque parece que la historia, sobre todo a lo largo de los últimos 70 años, parece que la historia la escribe Hollywood. Es decir, nos creemos más lo que aparecen en las películas en televisión que incluso la propia documentación y los propios hechos de la historia. Y precisamente, hablando de esa historia que escribe Hollywood, una de las películas más conocidas y de las que más se ha hablado durante los últimos años y que más conciencias ha removido, estaba en esa película La lista de Schindler, que está basada en la historia de Oskar Schindler, ¿no? Que precisamente salvó este empresario que consiguió salvar a cientos de judíos de los campos de concentración y de la muerte. Pero precisamente nosotros tenemos a nuestro Oscar Schindler, o dirían, tendríamos que decir posiblemente, ¿no? Pues que otros países tuvieron a su Ángel Sanz Briz, porque precisamente ese sí que consiguió salvar vidas, muchísimas desde la diplomacia y siendo español. Bueno, es que he dicho que a Schindler se le tenía que llamar el Ángel San Briz alemán, en todo caso. O sea, siempre decimos, es que es el Schindler español. Vamos a ver, Schindler es muy conocido, hizo una gran labor, y ya dice el Talmud que con ese reconocimiento que le hicieron, con que uno salve una sola persona, uno ya ha salvado a la humanidad. Pero es que estamos hablando de que Ángel Sanbriz y el embajador Muguiro, que es el que con el que comienza, el embajador español Muguiro, salvan 5 veces más vidas, solamente ellos, que lo que hizo Schindler. La labor que hizo la diplomacia española en general es para efectivamente hacer muchísimas películas. En un momento dado, ahí en Budapest, el embajador Muguiro empieza a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con el tema de los judíos, y empiezan a ver de qué manera pueden intentar ayudar algo, de alguna manera. Él empieza a hacer muchos llamamientos, y es verdad que, claro, tenía su mano derecha con Ángel Sanz Briz, este aragonés también que se ha convertido también en universal y justo entre los justos, reconocidos por la comunidad internacional de Israel y la comunidad internacional judía, y empiezan a hacer una labor por la cual
tienen que intentar hacer algo práctico, y es literalmente salvar a cuantos judíos puedan encontrarse ahí. Y lo hacen mediante un sistema legal. El legalismo, en el fondo, es la parte que nos ha venido también de Roma, y nos ha llegado tanto que por eso hasta nuestra transición española siempre se quiso hacer eso de la ley a la ley, ¿no? Y siempre buscando ese sistema. Bueno, pues aquí también se buscó algo que diera aporte legal y apoyo legal, jugando un poco a veces efectivamente que entre la historia, en fin, a ver cómo hacemos que esto cuadre y case, pero y gracias efectivamente al reconocimiento que tenían los sefarditas. Insisto, Sefarate sigue siendo esa tierra olvidada para muchos judíos. Y además yo he podido comprobarlo en directo en una ocasión, estando yo por Sarajevo, cuando me encontré con una extraña oficina que se llamaba La Benevolencia, y yo decía, qué extraño nombre puesto así como en español, pero un español que sonaba raro, y es porque era una entidad judía sefardita, y con la cual pude estar hablando con aquellos personajes en ladino. Yo parecía que estaba en la época de Alfonso X, aquello me pareció magnífico, y el amor que esa gente todavía profesaba a su sefarat, a su España, era notable. Y gracias a eso, pues el embajador Muguiro al principio y luego Ángel Sanbriz hicieron una campaña por la que salvaron, te digo, a miles y a miles de judíos, con el pretexto además de efectivamente de buscar que sean sefarditas, y al ser sefarditas por tanto eran españoles, y si eran españoles eran por tanto ciudadanos y españoles, y al margen de las leyes alemanas o de la Shoah, de lo que estaban haciendo, cosa que además llevó a otros embajadores, o sea, a los embajadores de París, al embajador de Atenas, al embajador en Rumanía, o sea, en Bucarest, en todos los lugares, para intentar, incluso los que estaban en Viena y en Berlín, a intentar hacer algo parecido, y a intentar conseguir que efectivamente se salvaran decenas de miles de judías gracias a esa diplomacia, a esos embajadores diplomáticos españoles que estaban en ese momento en plena Segunda Guerra Mundial, y de cual cada uno tiene un mérito espectacular. ¿Por qué no se conoce esto? Pues porque muchas veces efectivamente no hay cosas que se dejan de lado. ¿Por qué no se conoce, pues eso, la labor que hizo Alfonso XIII, que casi estuvo nominado al Premio Nobel durante la Primera Guerra Mundial, y hemos dejado nada más la parte peor de su política africanista o de su marcha como consecuencia que luego que devino la Segunda República? ¿Por qué no conocemos eso a un Celestino Mutis que fue premio, como decíamos, miembro de la Real Academia de Suecia, la que da los Nobeles antes que de la española? ¿Por qué hemos dejado de lado toda nuestra historia y tantos personajes que llenarían bibliotecas y libros por los cuales estar orgullosos? Pues no lo sabemos, pero así somos España. No sé si a lo mejor para bien y para mal, o porque a veces, no sé, nos sale la vena en el fondo tan vizcaína de decir, oye, ¿para qué vamos a ir diciéndolo? Esto tampoco hace falta ir por ahí presumiendo. Pues debiéramos de presumir más, y hay muchísimas cosas por las que estar, ya te digo, justamente orgullosos de ser españoles. Pues precisamente en esta obra, como tú decías, bueno, es una selección, has hecho selección de nombres y de personajes en todos estos episodios, que posiblemente cada uno de ellos pues daría como para una película como la lista de Schindler, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el libro, siempre tuvimos héroes, un montón de historias, esa impagable aportación de España al humanitarismo, y que bueno, pues que tú nos lo acercas en este libro publicado por la editorial EDAF. Muchísimas gracias, Javier, por este libro. No, muchísimas gracias a vosotros por divulgar estos misterios, que el misterio sería aquí porque efectivamente no estamos más orgullosos de nuestra historia, de tantas cosas buenas que hicimos, y si en esto, pues mira, ha sido un granito de arena para luchar contra tanta leyenda negra y con tanto pesimismo patrio que tenemos, pues bienvenido también sea. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.